Silva Santisteban, recibimos a un jurista como el doctor Carlos Messía, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional y recientemente miembro de la bancada de Fuerzas Populares en el Congreso de la República. Señor Messía, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, señor Carvalho. Muchas gracias por la invitación a sus obras. Gracias por su presencia. Justamente queremos contar con su experiencia para comprender algunas cosas. En primer lugar, no conocemos los argumentos que han llevado a los jueces a votar por 3 votos contra 3, con un voto dirimente, a favor de aceptar el habeas corpus. Y se nos dice que recién conoceremos el fundamento de los votos el 28 de marzo. Es decir, que habrá que esperar para 10 días para saber los argumentos y poder pronunciarlos con claridad, formarnos una opinión. Yo quisiera saber qué es lo que prevé el reglamento del tribunal respecto del plazo para dar a conocer los fundamentos del voto. Bueno, lo que pasa es que el actual Tribunal Constitucional ha cambiado su reglamento a fin de permitir que la discusión de los casos se lleve en función de la ponencia, en este caso la ponencia que llevó el magistrado Blume. Pero después del debate y el intercambio de ideas, se producen nuevas ideas y entonces los magistrados se ven en la necesidad de fundamentar o reforzar su voto frente a los vacíos o las cosas que se necesitan completar en la ponencia del magistrado que trae la sentencia, ¿no? El proyecto de sentencia. Eso es lo que ha pasado. Entonces se da a los magistrados un tiempo prudencial, en este caso hasta el 28 de marzo, para que ellos puedan completar el fundamento de su voto, que respalde ante la opinión pública el sentido en que han fallado, ¿no? Porque como usted sabe, este es un tema muy delicado, divide al país prácticamente en dos, y es necesario que la ciudadanía esté completamente avisada, notificada, de cómo es que ha votado cada magistrado y por qué lo ha hecho. Doctor Messía, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señor? 2 preguntas concretas. En primer lugar, ¿el presidente de la República, Pedro Castillo, puede anular esta decisión, puede revertir esta decisión, este fallo, el indulto? No, en verdad no, porque el indulto tiene la calidad de cosa juzgada. Por eso es que cuando los familiares de las víctimas recurrieron a la Corte Interamericana, que en este momento tiene en fase de investigación o revisión, supervisión de la ejecución de los casos de Barrios Altos, se pronunció sobre el tema y dijo que la única instancia que podía revisar la constitucionalidad de este indulto era la justicia constitucional, no la justicia penal. Entonces lo que hizo el juez, no me equivoco, de la Corte Suprema, que era un juez penal, anular el fallo era, digamos, incompetente y por lo tanto nulo. Frente a ese fallo se planteó el habeas corpus y ahora el Tribunal Constitucional ha fallado anulando por incompetencia, por lo menos eso es lo que yo creo, la decisión de un juez penal que no tenía la atribución para pronunciarse sobre el fallo, porque es un tema de derechos humanos. No está en discusión la condena del presidente Fujimori ni los delitos que ha cometido. Lo que está en discusión es si existen las condiciones para que se dé un indulto humanitario, y eso solo lo puede revisar la justicia constitucional. Quienes sostienen que sí lo puede hacer el presidente hablan de un antecedente que es el caso Crucillat, cuando justamente se anula, creo que fue el expresidente Alan García quien anula el indulto. ¿Se puede hacer este paralelo? No se puede, porque esa vez lo que el presidente García, ante la opinión pública y la presión de los medios de comunicación, lo que hizo fue un gesto político de anular, entre comillas, un indulto que él mismo había dado, pero en verdad quien anuló el indulto no fue él, sino el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia frente a un habeas corpus que planteó el propio Crucillat. Y además porque hay que tenerse en cuenta lo siguiente, que el indulto, si bien es verdad, es una facultad presidencial, una vez que se da, ni el propio presidente la puede cambiar, así como los jueces no pueden cambiar sus sentencias una vez que la han dado, el presidente tampoco puede modificar el indulto porque este tiene la condición de cosa juzgada. ¿Y lo puede revertir un organismo supranacional como la CIDH? La CIDH sí lo puede revertir porque, digamos, está vigente hoy en día y es parte, digamos,
de lo que podíamos llamar el jus cogens, o sea, el derecho obligatorio internacional, de que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se respetan en el marco o en el territorio de los países que han aceptado su competencia. Entonces, si la Corte cree que el Tribunal Constitucional ha violado el pacto, puede dictar una serie de medidas, como podría ser el retorno del presidente Fujimori a prisión. ¿Y cuánto tiempo podría tomar que se pronuncie la Corte sobre este tema, tal y como nos está usted explicando que es legítimo? Bueno, yo he escuchado que algunas personas están diciendo que esto va a tomar 6 meses, pero teniendo en cuenta que en otros casos la Corte Interamericana ha actuado inmediatamente, y yo creo que esto va a suceder muy pronto. Seguramente los familiares van a esperar que el tribunal emite el fallo, y una vez que el fallo esté publicado y el presidente Fujimori liberado, ellos van a ir inmediatamente a la Corte, y la Corte creo que va a actuar muy rápido. No creo que sea en 6 meses, a más tardar en 2. Señor Messía, hay una cosa que sorprende. Habían 3 habeas corpus presentados en beneficio de Alberto Fujimori. Uno de ellos por el señor Parco, que es el que se ha acogido y el que ha sido aceptado. Otro por el defensor de Alberto Fujimori, César Nakazaki. Y uno tercero, que de acuerdo a una vieja tradición de la familia Fujimori, fue desestimado por el propio presidente Fujimori y su defensa. ¿Por qué es que el Tribunal Constitucional ha tomado en cuenta el habeas corpus del señor Parco y no el de César Nakazaki? Precisemos que el de Parco tenía 8 páginas y muy pocos argumentos. Una de las cosas que se dice es que no se le debe tener en la prisión, como tampoco se debería tener en la prisión a Francisco Bolognesi o a Túpac Amaru II. Ese es el nivel de los argumentos, ¿ah? Mientras que el habeas corpus de 300 páginas hecho por César Nakazaki no ha sido tomado en cuenta. Son las 9:05, estamos conversando con el constitucionalista Carlos Messía, al que le habíamos dejado planteada la pregunta respecto de por qué es que el Tribunal Constitucional ha visto ayer uno de los 3 habeas corpus que se habían presentado para liberar a Alberto Fujimori, el del abogado Parco. Bueno, fíjese, lo que sucede acá es que el Tribunal Constitucional tendría, porque estamos hablando en condicional, que haber fallado sobre el primer habeas corpus que haya llegado a su poder, a su sede, y declarar improcedentes los otros habeas corpus por la institución procesal que se conoce como litis pendencia. O sea, en el sentido de que ya hay un habeas corpus que está tratando sobre lo mismo. Entonces, esperemos que este habeas corpus sea el primero que entró al tribunal. Y entonces los otros que quedan tendrían que ser ya declarados improcedentes por litis pendencia y por sustracción de la materia. Doctor Messía, usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional y ayer hemos escuchado críticas diversas a inclusive representantes del gobierno por este fallo, por esta resolución. Una de ellas del premier Aníbal Torres, quien señaló tajantemente de que el Tribunal Constitucional para él no debería existir. ¿Cuál es su comentario, repito, usted como expresidente de este organismo? Mire, dos comentarios. El primero, que es una opción constitucional la existencia o no del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede eliminarse, no existir. Lo que no puede dejar de haber es el control de constitucionalidad de la ley y de los actos de la administración pública que tienen que ser regulares a la Constitución y a los derechos fundamentales. O sea que si desaparece el Tribunal Constitucional, se tendría que evaluar si es que una sala de la Corte Suprema o la Corte Suprema en su conjunto está en condiciones de poder garantizar al país el control de constitucionalidad. Justamente ese es el aspecto que él, o con el que él está de acuerdo, me refiero al Premier, ¿no? Que sea a través de la sala, o una sala de la Corte Suprema. Bueno, sí, es una opción política, digamos una opción constitucional que le correspondería al Congreso de la República. Ahí, digamos, es un tema técnico, él tiene derecho a opinar. En el segundo punto, sí me parece que el presidente del Consejo de Ministros se extralimita en sus palabras,
porque él tiene que ser respetuoso de las decisiones de los otros órganos del Estado, en este caso el Tribunal Constitucional, porque vivimos supuestamente en un país donde existe la división de poderes. Entonces, así como el Tribunal Constitucional no puede criticar las leyes que da el Parlamento, ni puede estar criticando, ¿no es cierto?, las decisiones de gobierno que pueda tomar el presidente, a la inversa también, el primer ministro tiene que ser respetuoso de los fallos. Más aún cuando se va a dar la paradoja de que es probable que el procurador público del Ministerio de Justicia en materia de temas internacionales tenga que defender ante la Corte Interamericana el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces creo que hay que guardar prudencia en ese extremo, ¿no? Pero, ¿qué cosa significa exactamente eso? Porque hemos comprendido que en el Ministerio de Justicia son hostiles a este fallo. ¿Cómo el procurador de ese ministerio podrá, ante una Corte supranacional, defender lo que les parece mal hecho? Es que en ese caso lo que va a quedar, me parece, desde el punto de vista es que si el gobierno entiende de que el fallo es indefendible, lo que tiene que ir es con la Corte Interamericana a una solución amistosa, o sea, llegar a un punto que el procedimiento ante la Corte lo permite, que el Estado reconoce que los magistrados del Tribunal Constitucional se han excedido y que en consecuencia el Estado peruano ha violado la Convención Americana, porque recuerde que aquí se trata del cumplimiento de un tratado, no se trata de otra cosa más que de eso. Sí. Ahora, ¿en qué caso, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, procede un indulto humanitario para los delitos, los crímenes que se le han atribuido a Alberto Fujimori por los que ha sido condenado? Un homicidio, un agravado con alevosía, lo que tengo entendido para la Corte Interamericana significa lesa humanidad. No, la Corte Interamericana no ha señalado necesariamente que se trata de un crimen contra la humanidad. Es más, la Corte Interamericana ha dejado entrever entre líneas que hay la posibilidad incluso del indulto en estos casos. No lo ha dicho expresamente, lo ha dado a entender, pero la Corte Interamericana aún no se ha pronunciado sobre este tema, de manera que el caso del presidente Fujimori puede ser una oportunidad para que la Corte haga un desarrollo jurisprudencial. Lo que la Corte sí se ha pronunciado es sobre las leyes de amnistía, las llamadas leyes de punto final o del autoperdón de los propios funcionarios que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Pero sobre el indulto, que significa el perdón por un delito cometido, todavía la Corte no se ha pronunciado. Y sobre todo, en este caso, ¿no?, cuando sabemos que se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Doctor Mejía, el hecho de que haya magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, ¿cree usted, como han considerado también otros, deslegitima el fallo de ayer? No, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional sostiene que los magistrados tienen que seguir en el cargo hasta que el Parlamento pueda elegir a sus reemplazos, que como usted sabe es muy complicado porque se necesitan 87 votos. Sí, como claro, la justicia es un servicio público y los servicios públicos tienen el principio de la continuidad, como el agua, como la luz, como el transporte, entonces el país no se puede quedar sin justicia constitucional. Esa es la razón por la cual la ley orgánica dice que tienen que continuar en sus cargos. En consecuencia, tienen la competencia suficiente y la legalidad y constitucionalidad suficiente para poder fallar, porque no se puede quedar el país. Recuerde que no solo se trata del indulto al presidente Fujimori, sino de más de 11.000 procesos de habeas corpus y amparo que el tribunal tiene que resolver. Y en ese sentido, ¿usted cree que el tribunal debió tomarse más tiempo para discutir un tema tan difícil y sensible como este? Se lo pregunto porque el propio miembro del TC, el doctor Eloy Espinosa, ha dicho que esta acción de amparo apareció de la noche a la mañana y con falta de información para resolver. Tomando en cuenta, repito, la trascendencia de este caso y el efecto que iba a tener, como ya lo estamos viendo, ¿ha sido muy rápido? ¿Debió tomarse más tiempo el TC? Mire, yo lo que creo es que los habeas corpus son procedimientos muy sencillos, donde el tribunal solo tendría que haber evaluado
la salud del presidente Fujimori, ¿no? El tribunal es el que pone sus propias pausas. Yo no tendría por qué dudar de que el tribunal ha actuado, digamos, en este caso, con la prudencia y el tiempo necesario. No tenemos que ser necesariamente suspicaces, porque ahí sí estamos cayendo en la cuestión subjetiva, y yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no es cierto? Y recuerde que estos 7 magistrados han sido elegidos por un parlamento donde los fujimoristas han votado por Eloy Espinosa, han votado por Marianela Ledesma, así también como han votado por Ferrero. De manera de que creo que lo que ha sucedido acá es que con la muerte del magistrado Carlos Ramos y la elección del presidente de Ferrero como presidente del tribunal, se ha producido un viraje ideológico que es normal en un tribunal constitucional, porque los jueces no son robots, tienen posiciones, digamos, frente a la vida, frente al concebido, y tienen posiciones en materia de derechos fundamentales. No hay una sola teoría del delito, ni hay una sola teoría jurídica de los derechos fundamentales. Entonces los magistrados se adhieren a una u otra, y eso es legítimo. Entonces lo que ha pasado acá es, ¿no es cierto?, un viraje que se ha producido, que lo único que hace ver es la necesidad de que el Congreso de la República elija lo más pronto a los nuevos magistrados para que tengamos, digamos, un recambio, un reciclaje en el Tribunal Constitucional que le pueda dar el oxígeno y la legitimidad suficiente para que pueda seguir funcionando con legitimidad. Una última pregunta, por favor. Tengo entendido que hay todavía pendiente un caso por crímenes en Pativilca en el que está implicado Alberto Fujimori. El indulto no lo beneficia respecto de este caso que no tiene sentencia todavía. Bueno, claro, efectivamente son temas absolutamente diferentes. Tenemos entendido que el indulto, el perdón que se ha producido, tiene que ver con los casos de Barrios Alto y la Cantuta, sí, ¿no? Claro. Entonces, el otro caso queda pendiente y tendrá que responder a la justicia por él. Desde mi punto de vista, sí. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Carlos Mejía. Recuerdo que usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional y nos ha explicado varios aspectos técnicos, pero con un contenido profundo en relación a la decisión tomada ayer por el TC de aceptar uno de los habeas corpus que han sido presentados en beneficio de la libertad de Alberto Fujimori. Muchas gracias y buenos días.